Bienvenido a México entre Sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? El teatro Ángela Peralta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche más de misterio bajo las estrellas. Les habla el cronista. El Teatro Ángela Peralta es una joya arquitectónica de Mazatlán, un recinto que ha sobrevivido al abandono, a los huracanes y al paso inclemente del tiempo. Sin embargo, su nombre mismo es un recordatorio de una tragedia. En 1883, la célebre soprano mexicana Ángela Peralta, conocida mundialmente como el Ruiseñor Mexicano, llegó al puerto para ofrecer una serie de conciertos. Lo que debía ser el evento cultural del año se convirtió en una pesadilla. La fiebre amarilla, la temida peste de la época, azotaba la ciudad. Ángela, contagiada poco después de desembarcar, murió en una de las habitaciones cercanas al teatro sin haber podido pisar el escenario que hoy lleva su nombre. Pero los mazatlecos saben que, aunque el cuerpo de la diva fue enterrado, su voz nunca abandonó las tablas del recinto. El relato que les presento hoy es de una elegancia espectral. Proviene de don Aurelio, quien trabajó como tramoyista y jefe de escenario en el teatro durante su restauración en los años 80 y 90. Aurelio es un hombre que ama el teatro, que conoce cada tabla y cada cuerda del telar, pero me confesó que en el Ángela Peralta las funciones nunca terminan realmente. Cronista, me escribió don Aurelio, el teatro vacío nunca está en silencio. La madera cruje, sí, pero en el Ángela Peralta el crujido tiene melodía. Una noche, mientras ajustaba los contrapesos del telón principal tras un ensayo general, me quedé solo en la pasarela superior, a unos 15 metros sobre el escenario. Eran cerca de las 11 de la noche. De pronto, un reflector que estaba apagado empezó a emitir un brillo tenue, azulado, y el aire se saturó con un olor a flores de muerto y vinagre, el antiguo remedio contra la peste. Aurelio recuerda que miró hacia el centro del escenario. Las luces estaban al mínimo, pero en el centro de la tarima una silueta empezó a materializarse. No era una mancha de luz, era una mujer de carne y hueso en apariencia, vestida con un fastuoso traje de ópera del siglo XIX, con encajes y una crinolina que ocupaba medio escenario. Empezó a cantar, narraba Aurelio. No era un canto humano. Era un aria que vibraba en las paredes, que hacía que el cristal de las lámparas del techo tintineara con una frecuencia imposible. No necesitaba micrófono. Su voz llenaba cada rincón del teatro, desde el foso de la orquesta hasta el último rincón de la galería. Saben, el arte puede ser una prisión tan hermosa como cualquier otra. Don Aurelio me contaba que, mientras la figura cantaba, el teatro empezó a transformarse ante sus ojos. Las butacas modernas desaparecieron por un instante, continuaba Aurelio en su relato. Vi los palcos llenos de gente, pero era una audiencia de sombras. Hombres con sombreros de copa y mujeres con abanicos, todos con los rostros pálidos, casi cadavéricos. Eran los habitantes de Mazatlán que murieron durante la epidemia de 1883, los que nunca pudieron ver a la Peralta en vida. La soprano seguía cantando,
pero su piel empezó a tornarse amarillenta y vi cómo una lágrima de sangre corría por su mejilla. Era la representación eterna de su propia agonía. Aurelio, fascinado y aterrorizado a la vez, bajó de las pasarelas con el mayor sigilo posible. Al llegar al nivel del escenario, se ocultó tras las bambalinas de la izquierda. Desde ahí pudo ver el rostro de la aparición. Dice que los ojos de la soprano eran dos perlas negras, llenas de un deseo infinito de ser escuchada. De pronto, ella se detuvo en medio de una nota alta, me confesó Aurelio. Se llevó la mano al pecho y tosió. El sonido de esa tos fue como un trueno en el teatro. Al hacerlo, el escenario se llenó de pétalos de flores negras que caían del techo. La mujer me miró directamente a través de las maderas de la escenografía. Sus labios se movieron y, aunque no hubo sonido, entendí perfectamente su súplica: diles que por fin llegué. Entonces, la audiencia de sombras se puso de pie y empezó a aplaudir. El estruendo de los aplausos era como el rugido de las olas del mar golpeando el malecón. Aurelio cuenta que el aire se volvió tan denso que casi no podía respirar. Sintió un calor sofocante, el calor de la fiebre que empezaba a recorrer su cuerpo. En un acto de desesperación, salió de su escondite y gritó: «¡Bravo, maestra! ¡Bravo!». En ese momento, la visión se rompió. Las luces se apagaron de golpe, la audiencia desapareció y el teatro volvió a ser una estructura vacía de madera y piedra bajo el silencio de la noche mazatleca. Saben, hay deudas que solo se pagan con la memoria. Don Aurelio cuenta que después de esa noche, su salud se vio afectada por una fiebre breve pero intensa que los médicos no pudieron explicar. Cuando regresó al teatro, encontró algo en el centro del escenario, justo donde había estado la soprano. Era un pequeño camafeo de oro. Termina Aurelio en su mensaje. Dentro tenía un mechón de cabello oscuro y una inscripción en italiano que decía: «La voz es el alma». Se lo entregué a los directores del Museo del Teatro, pero ellos me aseguraron que ese objeto pertenecía a la colección privada de la artista y que siempre había estado bajo llave en una vitrina del segundo piso. La vitrina, por supuesto, nunca fue forzada. Don Aurelio se jubiló poco después, pero asegura que todavía, en las noches de estreno, cuando el teatro está lleno de gente viva y alegre, él puede distinguir entre el coro una voz que destaca por encima de todas las demás. Una voz que posee una técnica perfecta y una tristeza que solo el que ha muerto sin cumplir su sueño puede conocer. Cronista, concluye Aurelio, Ángela Peralta no murió en Mazatlán. Se quedó a vivir en el teatro. Ella es el alma del lugar. Si alguna vez vas a una función y sientes una corriente de aire frío que te acaricia el cuello durante un aria, o si ves un pétalo negro caer del techo cuando no hay flores en escena, no te asustes. Es ella, agradeciendo que por fin, después de más de un siglo, el público ha vuelto para escucharla. El Teatro Ángela Peralta es un orgullo para Sinaloa y para México. Su recuperación es un triunfo de la cultura sobre el olvido. Pero un consejo para los artistas que pisan sus tablas: siempre dejen una luz pequeña encendida en el centro del escenario al terminar el ensayo. Es para que el ruiseñor mexicano
pueda encontrar su camino hacia el proscenio en las horas más oscuras. Hay cantos que ni la peste puede silenciar y aplausos que resuenan más allá de la eternidad. Soy el cronista y esto fue México entre sombras. Si han sentido la presencia de artistas que se niegan a abandonar su escenario, o si han escuchado música en recintos vacíos que parece venir de otra época, escríbanme. El arte es inmortal y a veces los artistas también lo son, a su manera sombría. En nuestra próxima entrega viajaremos al estado de Zacatecas. Vamos a descender a las profundidades de la mina El Edén, donde entre las vetas de plata y los túneles de roca, el espíritu de un minero que se perdió buscando la riqueza sigue picando la piedra, advirtiendo a los vivos que la ambición tiene un precio que se paga con el alma. El minero de la veta perdida. Buenas noches, y que la música no los abandone en la oscuridad.